Bueno, pues vamos a continuar con la reunión del día de hoy. El tema de hoy se titula Jesús nuestra roca firme y pues vamos a dar comienzo, vamos a orar primeramente para que sea Dios quien nos hable el día de hoy, que sea Dios quien nos ministre. Vamos a inclinar nuestro rostro para pedirle a Dios, Señor. Pues gracias, Señor, porque aún a través de los cantos nos fortaleces, nos haces ver, Señor, pues que tú eres esa roca firme, Señor. Señor, que tú eres nuestro refugio al cual podemos acudir constantemente, Señor. El día de hoy ven a hablarnos, Señor, ven a ayudarnos para que pues no sea solamente palabras, Señor, sino que tengan vida, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que venga a dar vida a tus palabras, Señor. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Vamos a iniciar con el Salmo 18 del 1 al 6, dice, este era David. De hecho, el Salmo dice al principio que este Salmo lo dijo o lo oró cuando Dios le había dado descanso y reposo de todo lo que él estaba pasando, de todos sus enemigos, de todo lo que él había vivido. Dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo. Y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Como les decía, algo que David tenía muy presente era que Dios siempre estaba ahí con él. Y no significa que David no haya pecado, que no haya caído, pero lo que sí David tenía era que su confianza siempre estaba en Dios. Si él sabía que había hecho algo malo, lo que hacía no era escudarse, esconder su pecado, sino lo que él hacía era humillarse delante de Dios, pedirle perdón a Dios, arrepentirse y no volver a hacerlo más. Vamos a seguir leyendo en el Salmo 18, pero ahora del 16 al 36. Dice, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Muchas veces David se encontró luchando contra reyes, luchando contra gigantes, luchando contra su propia familia, por decirlo así. Y muchas veces David se daba cuenta que pues no era él el que vencía, sino era Dios el que lo libraba, el que lo ayudaba. Por eso dice, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Y ahorita vamos a irlo viendo. Dice, me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Y aquí David no está siendo presuncioso, sino que realmente había en él un corazón siempre dispuesto a buscar a Dios, dispuesto a cumplir sus mandamientos. Por eso dice aquí, me ha premiado conforme a mi justicia. Y vamos a seguir leyendo, dice, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad. Sí, David no era un hombre perfecto, no era un hombre, había maldad en él, pero algo que decía, me he guardado de mi maldad. Sabía que si él dejaba a Dios, si él se soltaba de Dios, iba a hacer algo malo. ¿Por qué? Porque siempre en nuestro corazón, cuando estamos lejos de Dios, nos inclinamos hacia lo malo, nos inclinamos al pecado. Y por eso él decía, me he guardado, fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso,
y recto para el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Y aquí dice algo muy importante, dice, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Recordemos que muchas veces David cayó en tinieblas, por ejemplo cuando pecó con Betsabé, estaba en completas tinieblas, mandó a matar a un hombre y él creía que Dios todavía estaba con él. Pero vemos cómo Dios le manda un profeta, lo reprende y él entiende, él se da cuenta de la gravedad del pecado y se arrepiente. Por eso le dice, tú encenderás mi lámpara. ¿Por qué? Porque cuando estamos en pecado, cuando a veces no podemos ver el pecado, pues creemos que estamos bien, Dios viene, Dios te alumbra, Dios te hace ver que estás mal y eso hace que tú puedas salir de esas tinieblas. ¿Sí? Dice, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Vemos que dice perfecto es el camino de Jehová. Vemos cómo había un amor hacia Dios, había un deleite. Estas palabras no las está diciendo con pesar, sino al contrario, con gozo, sí, con alegría, sabiendo que Dios siempre estuvo con él, ¿sí? Dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Y cuando dice roca, le hemos explicado muchas veces, pero te lo platico. La roca se refiere, antes los castillos los ponían sobre lugares muy difíciles de llegar y casi siempre los ponían ya sea sobre un acantilado, sobre un lugar donde era muy rocoso, donde era muy difícil el acceso, pero que te daba seguridad precisamente de los enemigos. No cualquiera persona te iba a poder llegar y atacar tu castillo si tú lo ponías en un lugar, por decirlo así, estratégico, en esa roca. Entonces, cuando él dice, ¿y qué roca hay fuera de nuestro Dios? O sea, ¿qué refugio? ¿Qué esperanza? ¿Qué seguridad? ¿Sí? Fuera de nuestro Dios, no hay ninguna. ¿Sí? Él entendía que la seguridad, si él en ese momento el pueblo de Israel, el pueblo que él estaba gobernando, tenía seguridad, tenía, se puede decir, paz. Todo el mundo quería ser amigo ya después de David. ¿Por qué? Porque sabían que Dios estaba con él. Y esa paz y todo eso que él estaba viviendo, pues era porque Dios era el que lo había ayudado. ¿Sí? Dice algo importante, dice, Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla, para entensar con mis brazos el arco de bronce, me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Si nos damos cuenta, pues estaba describiendo el caminar de David. Había caído en tinieblas, Dios le resplandeció, pero cómo Dios le dio su salvación, cómo Dios lo ayudaba para la batalla, lo ayudaba para lo que tenía que hacer. Y vemos que nosotros hemos leído mucho de David y como les decía al principio, nos acordamos que venció el gigante, que era un hombre de guerra, que nunca perdió una batalla. En la Biblia podemos leer, y ninguna batalla perdió, pero de que pasó cosas en su vida, de que fue una persona como nosotros, sí. Y precisamente pues vamos a ver que cuando nosotros caminamos con Dios, pues hay veces, hay momentos donde podemos sentirnos muy gozosos. Dios nos da una gran victoria, Dios nos ayuda, como en el caso cuando él peleó, era joven, peleó contra Goliat. Y vamos a leerlo, dice 1 Samuel 17, 31 al 50. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres muchacho
y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba alguno cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Sí, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó a David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó una honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy un perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Si nos damos cuenta, la confianza de David que tenía en Dios, pues era muy grande. Dios lo había ayudado, pues dice ahí, con leones, con osos, ¿sí? Pero vemos que ahí le tocaba enfrentarse a un gigante, y David, confiando en Dios, va. Y vamos a ver cómo lo vence. Dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Y muchas veces cuando nosotros pues estamos con Dios, cuando vivimos para Dios, Dios nos da también victorias. Dios también nos hace ver milagros en nuestra vida. Ahora imagínate en ese momento cuando venció al filisteo, la fe de David, la confianza, cómo se sentía, cómo Dios, él decía: no, Señor, tú estás conmigo. Y había esa confianza, ¿verdad?, en Dios, de que pues Dios siempre lo estaba apoyando, siempre lo estaba respaldando. Pero como te digo, no siempre pasó esto así en su vida. Hubieron pruebas también en su vida y vamos a ver algunas de ellas, ¿sí? Vemos que cuando venció al filisteo, Saúl le dice: ¿sabes qué? Tú vas a estar conmigo. Y David aprende, se hace un soldado y empieza a ser un gran soldado, una persona que Dios le da mucho para poder dirigir incluso escuadrones y les da muchas victorias. Pero ¿qué pasa con Saúl? Empieza a escuchar que las mujeres o que las personas empiezan a cantar: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000, y empieza el celo de Saúl. Saúl sabía que había alguien que iba a ser rey y de repente empezó a decir: me hace que es este. ¿Y qué trata de hacer? Lo empieza a perseguir, le empieza a poner trampas. Primero le dice: ¿sabes qué? Si me traes no sé cuántos prepucios de los filisteos, te voy a dar a mi hija por esposa. Y va David y le trae hasta más.
Entonces él pues lo que hacía era tratar de poner a David en la línea de fuego para que lo mataran, pero como Dios estaba con él, pues Dios lo bendecía aún más. ¿Y qué hace? Vamos a leer algunas partes. Dice, y Samuel, 1 Samuel 19:1, dice, habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David, pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. ¿Sí? Vemos cómo perseguía Saúl a David. 1 Samuel 19 del 11 al 17 dice, Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama, y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra, y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió, está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viniesen a David diciendo, traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraran, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado así? Y has dejado escapar a mi enemigo. Y Mical respondió a Saúl, porque él me dijo, déjame ir, si no, te mataré. Entonces vemos que no toda su vida fue así, ¿verdad? Como vimos cuando Goliat, que todo el mundo lo aclamaba y era el famoso David. Vemos cómo Saúl empieza a perseguirlo, incluso lo llega a acorralar, ¿sí? Acorralar, que si Dios no hace que se escuche un rumor, lo prende. Entonces, ¿en quién crees que confiaba en esos momentos David? Cuando estaba pasando todas esas cosas. Estaba confiando en Dios. Aunque estaba en esos momentos difíciles, como decía en ese salmo, su roca, su refugio, siempre fue Dios. Sí, no se desmoronó, no dijo, ¿cómo si yo serví tanto al rey y ahora me quiere matar? Pues ¿dónde está Dios? O sea, no. Siempre su confianza, su escudo, siempre estaba en Dios. Sí, vamos a seguir viendo. ¿Qué pasó? Era tanta la persecución que había en Israel. Ya hasta habían matado a algunos sacerdotes de Dios por culpa de David, por decirlo así. Que él te tiene que pasar con los enemigos, con los filisteos. ¿Sí? Ahora imagínate, el famosísimo David llega a los filisteos cuando él fue el que mató al paladín, al famoso Goliat. ¿Cómo lo iban a tratar ahí? ¿Será que tuvo miedo? ¿Será que llegó muy valiente como diciendo yo aquí voy a mandar? Ahorita vamos a verlo, dice 1 Samuel 21, 10 al 15, dice, y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras. ¿Y qué dice aquí? Y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. ¿Sí? Y dijo Aquis a sus siervos, he aquí veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me hacen falta locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Vemos que hasta se tuvo que fingir loco en una situación difícil, porque dijo, si aquí me agarran, aquí me matan. Sintió la muerte cerca. Y aunque nosotros lo vemos así, imagínate la tensión para David en ese momento, que estaba ahí y decía, híjole, no podían huir, lo llevaron ante el rey. ¿Qué hace? Se finge loco. Y aún en eso, Dios lo ayuda. ¿Por qué? Porque ¿qué dice el rey? ¿Sabes qué? Sáquenlo de aquí. ¿Para qué me lo traen? Y vemos cómo David siempre no estuvo en situaciones cómodas.
no estuvo en situaciones fáciles. Y es lo que yo quiero que el día de hoy podamos ver. Seas cristiano o no seas cristiano, las situaciones que vamos a pasar en nuestras vidas, no todas son fáciles, no todas son bonitas. Habrá en nuestra vida situaciones difíciles que tengamos que atravesar. Pero aquí lo importante, en dónde vas a apoyar tu confianza, en dónde vas a obtener esa ayuda. David tenía a alguien en donde confiar, en donde apoyarse, y era Dios, era Jesús. Ahora yo te pregunto, ¿tú en dónde estás apoyando tu confianza? ¿Quién es el que te ayuda a ti? Muchas veces las personas se sienten solas, muchas veces las personas ya no quieren ni vivir. ¿Por qué? Porque no saben en dónde poner su confianza, no saben qué hacer con sus problemas, no saben qué hacer. Y al hermano aquí presente no me dejará mentir, por eso es que ahorita los psicólogos están en la alza, porque la gente no sabe cómo manejar sus problemas, sus situaciones, ¿sí? Por eso es que esa carrera ahorita es una de las más, que tiene más auge, porque toda la gente ahorita lo que hace es que tengo un problema, necesito un psicólogo, y allá van con el psicólogo, ¿sí? Entonces, realmente vemos que David, aun en sus situaciones más difíciles, estaba Dios ahí con él. Y él se apoyaba en Dios. Vamos a seguir viendo, ¿sí? ¿Qué pasó? También, pues, incluso tuvo que trabajar, por decirlo así, para los filisteos, imagínate, para el enemigo. Dice 1 Samuel 30 del 1 al 8, dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclat al tercer día, los Amalec habían invadido el Neguev y Siclat, y habían salido a Siclat y le habían prendido fuego. David había establecido su casa, por decirlo así, él vivía en Siclat. Él estaba como trabajando para los filisteos, él iba, acababa con algún pueblo y todas las cosas se las daba al filisteo, al rey, al que ahorita leíamos. Y pues él vivía ahí. Cuando los filisteos iban a salir en guerra contra Saúl, contra el pueblo de Israel, imagínate, pues David tuvo que decir, pues yo voy como que a ayudar a los filisteos, pero pues ahí iba a tener que decidir si ayudaba a los filisteos o ayudaba a los de Israel. ¿Qué pasó con los filisteos? Dijeron, ¿sabes qué? Nosotros no confiamos en David. Y le dijeron al rey, regrésalo, nosotros no lo queremos aquí, no es que en la batalla se vuelva contra nosotros y nos vaya a ser perjudicial. ¿Qué hizo el rey? Le dijo, bueno, David, para mí tú eres como un príncipe, tú me has servido bien y para mí tú eres un hombre recto, pero pues mi pueblo no te quiere, así que regrésate. Y resulta que cuando van regresando, el lugar donde David vivía, llegaron otras personas y se llevaron a las mujeres, se llevaron a sus hijos y quemaron el lugar. Imagínate esa escena. ¿Y quién había dicho que iban a salir con los filisteos? Pues David le había dicho al pueblo, ¿sabes qué? Vamos a ayudar a los filisteos, entre comillas, ¿verdad? Porque realmente pues yo creo que no lo iba a hacer. Ahí él iba a tener que tomar esa decisión. Pero resulta que cuando regresan, las esposas, sus hijos, todas sus cosas, ya no estaban. Se los habían quitado, ¿sí? Entonces dice, los de Amalec habían invadido el Neguev y a Siclat, y habían asolado a Siclat y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaban quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Dice, las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma,
cada uno por sus hijos y por sus hijas. Imagínate, sus mismos hombres, su misma gente quería apedrearlo. Pero ¿qué hizo David? Dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. David en ese momento, lejos de, sí lloró, sí le pesó, pero lejos de decir, quedarse en esa situación, tirado, lo que hizo fue buscar a Dios. Señor, ¿qué hago? Ayúdame. Yo sé que tú tienes el control de todo. ¿Sí? Y vamos a ver. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los pondré a alcanzar? Y él le dijo, síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. ¿Sí? Entonces, Dios lo ayudó también en esa situación. Como te digo, no siempre todo fue color de rosa en la vida de David. Hubieron muchos altibajos, muchas pruebas, muchas dificultades, pero Dios siempre estaba ahí. Siempre lo estaba apoyando. Por eso David siempre corría a Dios. Si te das cuenta, no corrió luego con el sacerdote. Primero se fortaleció en Dios, primero le oró, le pidió, le ayudó, y ya después le dijo al sacerdote, acércame el efod. ¿Sí? Vamos a seguir viendo. Entonces, David también vemos cómo después de todo lo que pasó fue hecho rey. Vemos en 2 de Samuel 5 del 1 al 5 dice, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás mi pueblo Israel y tú serás el príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. Sí, como te decía, hubieron momentos donde Dios le ayudaba bastante. Bueno, en toda su caminar Dios le ayudó, pero había momentos donde pues parecía que las cosas iban bien, había momentos en que las cosas no iban tan bien, pero vemos que aquí nuevamente pues Dios le da el reino, aparentemente todo iba bien, pero, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Sí? También se descuida, también empieza a aligerarse, y vamos a ver qué pasó. Dice, aconteció en los años, o en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba, pero David se quedó en Israel. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. ¿Por qué le vino todo eso? Porque tenía que ir a la guerra, no fue. Vemos que se aligera, dice que se levanta de su lecho ya en la tarde. ¿Qué significa? Pues se la pasaba durmiendo, se la pasaba descansando, no estaba buscando a Dios. ¿Y qué pasa? Viene la tentación, cae, y no solo eso, un pecado lo lleva a otro. Dice, entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa.
Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir a su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. ¿Sí? Vemos cómo David incluso mata, o hace que maten no solamente Urías, porque si te das cuenta, dice que cayeron algunos del ejército, y con él Urías. Entonces, vemos que se descuida, vemos que cae en pecado, pero no lo pongo aquí, pero si tú lees realmente esta misma historia, te vas a dar cuenta cómo Dios le manda a un profeta, el profeta Natán, para que reprenda a David, y cuando David se da cuenta de que pecó contra Dios, no dice: es que yo no tuve la culpa, es que ella pues estaba bañándose ahí sin ropa y yo pues estaba ahí, yo qué culpa tengo. O sabes que yo le dije y ella quiso venir. O sea, no se excusó, nunca le dijo a Dios: ¿sabes qué? Pues yo no tengo la culpa, la mujer me obligó. O sea, no echó culpas. Realmente cuando David se da cuenta del pecado, Dios le hace ver, como decíamos al principio, le alumbra sus tinieblas, que dice: yo he pecado contra ti. Yo he pecado contra ti. Tú eres justo, tú eres recto, pero yo he sido el que he hecho maldad. Y vemos que David se arrepiente, que David se vuelve a Dios, y es por eso que Dios lo perdona. Y es por eso que Dios está ahí. Pero algo que sabe David: Señor, yo sé que tú puedes tener misericordia de mí. David no dice: es que ya está perdido, es que ya para qué voy a buscar a Dios si ya pequé contra él. Maté a un hombre, uno que era mi amigo, que era leal a mí. Porque si te das cuenta de los valientes de David, ahí está Urías Eteo también. O sea, era un amigo de David y mata a su propio amigo, por decirlo así. Se acuesta con la mujer de su amigo. Entonces, realmente nos damos cuenta cómo cuando Dios le hace ver su pecado, no agarra la actitud como muchos que dicen: no, pues ya para qué voy, ya para qué, si ya Dios ya se apartó de mí. No. Él se humilla, él busca y Dios vuelve a restaurarlo. ¿Trae sus consecuencias? Sí, trae sus consecuencias. Ese pecado que pasó, pues hizo que uno de sus hijos violara a su hija. Él no le dijo nada. Otro de sus hijos mató a ese que había violado a su hermana. Y ese mismo hijo, que se llama Absalón, se sublevó contra David y pues por poco y lo vence. Entonces vemos que sí le pesa mucho haber pecado contra Dios, que sí trae sus consecuencias, ¿sí? Entonces, por eso dice en el Salmo 94, 12, 22, bienaventurado el hombre a quien tú ya corriges y en tu ley instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Porque no abandonará Jehová su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Y aquí vemos la respuesta: si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma en el silencio. Y créeme que muchos
Tal vez tú que me estás escuchando, a veces te sientes así, como muerto por dentro, como que ya no tiene sentido tu vida, como que ya todo está acabado. Si realmente David no hubiera buscado a Dios, así también él hubiera estado. Por eso dice, ¿quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Dice, si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. A veces David sintió que hasta iba a quedar. A veces él decía, Señor, yo creo que ya no me voy a poder levantar. Pero ¿qué dice aquí? Tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley? Se juntan contra ti, se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Mas Jehová ha sido mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Realmente toda la vida de David, aun cuando pecó, aun cuando le fuera bien, cuando le fuera mal, su refugio y su roca siempre eran Dios. ¿Sí? Y esa fue la diferencia de la vida de David. Entonces, ¿por qué te platico todo esto? Porque en nuestra vida siempre también vamos a tener altibajos. En nuestras vidas no siempre todo nos sale bien, no siempre todo es color de rosas. A veces también tenemos dificultades, a veces también pasamos por pruebas, a veces también la regamos, a veces también cometemos errores, a veces también pecamos en contra de Dios. Pero aquí lo importante es, ¿qué vamos a hacer? ¿Te vas a quedar ahí? ¿Vas a seguir en tus mismos errores? ¿O realmente, como decía David, mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza? ¿Te vas a acercar a Dios? ¿Vas a buscarle de todo tu corazón? ¿Vas a pedirle a Él? ¿Vas a confiar en Él? ¿Sí? Ya para terminar, nada más quiero platicarte tantito. Cuando David mandó a censar el pueblo, Dios le dijo, ¿sabes qué? Escoge 3 cosas, porque Dios iba como a castigar a David, por decirlo así. Y le dijo, mira, que tus enemigos te persigan por 3 días, le dijo. Que haya hambre por 3 años. O que venga una peste. Creo que también por 3 días o por 2 días, algo así. No me acuerdo muy cuánto tiempo. Y dijo David, que no caiga yo en manos de mis enemigos. Dice, porque los hombres no perdonan, son implacables. Mas Dios es misericordioso. ¿Y qué dijo? Que venga mortandad. Sí, que venga mortandad porque sabía que Dios era misericordioso. Y cuando vino la mortandad, David se humilló y dijo, Señor, si yo fui el que pequé, ¿por qué están sufriendo ellos? Aquí estoy. Y dice que Dios escuchó a David y le dijo, está bien, voy a quitar la mortandad. Hazte tú un altar aquí, pon sacrificio y yo voy a escucharte. Y Dios quitó. ¿Conocía o no conocía David a Dios? Lo conocía. Por eso dijo, no caiga yo en manos de hombres. Mejor prefiero caer en las manos de Dios, porque Dios es misericordioso. Entonces, realmente analiza, medita tu vida, cómo está. Tal vez tú también estás así de que ya sientes que ya no la hayas, que tu vida está mal. Pero si tú te acercas y confías en Dios, Dios te puede ayudar. Dios no te promete que te va a ir todo bien, pero sí te promete que va a estar ahí contigo. Como estuvo con David, también puede estar contigo. Bueno, pues vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. Señor, la verdad que muchas gracias por esta palabra, Señor, porque como dice tu palabra, la palabra a su tiempo cuán buena es, Señor, y sabemos que muchas veces pasamos por situaciones tan difíciles que pareciera, Señor, que quedamos en tinieblas a veces, no podremos verte. Pero como decía David, Señor,
Tú alumbrarás nuestras tinieblas, Señor. Tú eres nuestra roca, nuestro refugio, Señor. Y en ti podemos estar seguros, porque aunque a veces, Señor, no sabemos qué hacer, tú eres el que diriges nuestros pies. Como decía David, el que adiestra nuestras manos para la batalla. Muchas gracias, Señor, porque hasta este momento has tenido cuidado de nosotros. Porque hasta este momento, Señor, pues sigues hablándonos, sigues instándonos, Señor, así como lo hiciste con David. Y yo te pido, Señor, que si hay alguien que no te conozca aún, Señor, que te pueda ver, que te pueda conocer. Y que como David, Señor, pueda decir que tú eres un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios que bueno, Señor. La verdad, Señor, que te puedan conocer tal como tú eres, Señor. Revélate a cada una de las vidas, Señor, y Señor, pues sígueles hablando, Señor, que no quede aquí, sino ven a tratar con ellos, Señor, en sus corazones. Hazles ver, Señor, que la vida que han vivido, pues de nada les ha servido, porque tú no has estado ahí, Señor. Por favor, Señor, quédate con nosotros. Lleva a cada uno con bien a su casa, Señor, en tu nombre te lo pido. Amén, Señor.